¿Alguna vez te has puesto a analizar una fotografía de una figura? ¿Qué tanto detalle llevan? ¿Cuál es la ambientación? ¿Qué tipo de detallitos son los que se nos escapan de vista? Esto también aplica para los videos de stop motion que vemos aquí. Eso me puso a pensar, ¿cómo podría ser una mesa, un librero o una cama a escala de las figuras? Y lo quise poner a prueba. ¿Con qué? Bueno, pues puse manos a la obra y dije, voy a hacer un sillón, trataré de hacerlo de cartón, a ver qué tal sale. Si no me sale, no subiré esto a YouTube, pero si está subido quiere decir que sí me salió. Espero que no tan mal. Así que quédate, te enseñaré a hacer un sillón a escala de figuras. Y empezando por todo te diré qué materiales vamos a usar. Lo principal será cartón, bastante cartón. Bueno, más o menos. También vamos a utilizar... A ver, toma épica. Agarramos vaso. También vamos a utilizar un... También vamos a utilizar un vaso. Muy bien. Así. Muy bien. Una lija. Esta puede ser opcional. Una brocha. Ten en cuenta en que la vamos a... No destrozar, pero sí le vamos a dar un uso diferente. Un cúter o una navaja. Esto sí tienes que tener mucho cuidado, por favor. También algo que es opcional es un pegamento instantáneo. Este tipo de algodón o relleno. La mítica regla que no puede faltar. Algo en que recargarnos para no afectar lo demás, ya que utilizaremos el cúter. Y la tela de tu preferencia. Esta puede ser una playera vieja o si quieres ir a tienda de telas, puedes comprar ahí la tela de tu gusto. Y esto más que nada lo utilizaremos para el forro. Y bueno, lo primero que yo hice fue medir la figura con las placas de cartón para saber cuánto voy a necesitar de altura. Así para que ni me sobre ni me falte. Entonces traté de hacer como la medida más justa, por así decirlo. Primero decidí que lo iba a hacer de 3 partes, así como para que tuviera 3 asientos, pero no me hagas mucho caso, porque lo terminé haciendo de 2 asientos. Me di cuenta que 3 era algo grande y me arrepentí con sinceridad. Una vez que medí la figura con el cartón, lo medí ahora sí con la regla. Si de algo te sirve, mi medida fueron de más o menos 8 centímetros de espacio para el asiento de la figura, que en total de los 3 fueron 24, pero como te digo, no me hagas caso, ya que lo terminé haciendo de 2, así que digamos que fue de 16, porque fueron 2 asientos. Y ahora sí, pasaremos a usar el cúter para cortar el cartón. Si eres menor de edad, te sugiero que mejor lo hagas con un adulto, para evitar consecuencias y todo eso. Aquí más o menos te explico cómo voy a cortar el cartón. Mi cartón está dividido más o menos en 3 placas. Todas esas placas las voy a cortar, ya que son muy similares. Entonces trata de hacer lo mismo, cortar placas casi del mismo tamaño. Eso te va a servir para las dimensiones. Y aquí están ya todas las placas cortaditas. Y ahora lo que procedí a hacer fue medir la altura de la figura para saber qué tantas placas iba a utilizar. La posicioné sentada. Le fui quitando una por una para saber qué tanto le quedaba. Y así fue como que me convenció. Si te das cuenta, a los costados de los asientos dejé un pequeño espacio. Yo más o menos lo dejé de 2 centímetros. Y eso es para que en la dimensión de ahí puedan salir el espacio de las recargaderas. Y comencé a cortar pequeñas tiras de ese mismo tamaño. Ahora más o menos ubiqué otros 8 centímetros hacia arriba. Y lo marqué con la pluma para recortarlos más o menos a la mitad. Te recomiendo que no tires el cartón. No importa si ya lo utilizaste o lo que sea y crees que solamente es un pedacito, trata de reciclarlo. Puede que te sirva en un futuro. Como por ejemplo a mí.
Como te decía, corté las plaquitas y eso lo vamos a utilizar para las recargaderas del sillón o del sofá. Pero volviendo, una vez que marqué la línea por el medio del cartón, ahora sí procedí a pasarle el cúter. Lo más recomendable es que lo hagas una y otra vez porque, con sinceridad, no se perfora con mucha facilidad. Le cuesta mucho trabajo, entonces a una de dos, o utilizas un cúter demasiado filoso para que no te cueste tanto trabajo, o lo pasas varias veces como lo hice yo. Como te dije en el video del muro, no te preocupes por las dimensiones si no te quedan tan bien o tan similares. Al final todo esto lo pegaremos. Un consejo que te daría es que la placa que ya tienes a la medida exacta la pongas en las demás placas de cartón para que así ya no tengas que estar haciendo la medida de cuántos centímetros son. No, simplemente ya con esa misma medida lo marcas con la pluma o el bolígrafo y ya solo queda pasar el cúter unas cuantas veces más. El consejo es simplemente para que te ahorres tiempo. No es nada del otro mundo, digo, pero sí te ahorra bastante tiempo. ¿Recuerdas de las tiras que te hablé? Bueno, pues las adapté a la medida de la placa de cartón, de la altura en específico, que esas van a simular las recargaderas. Y como te había comentado, en efecto, me arrepentí de haberlo hecho de 3 asientos, porque como estaba viendo iba a ocupar mucho espacio, entonces solamente lo hice de 2 asientos. Volví a hacer las medidas y aquí podemos ver claramente cómo la medida de las recargaderas es de 2 centímetros y medio. Ese es más o menos el espacio que le dejé para la recargadera. Ya teniendo la medida, ahora sí le volví a pasar el cúter y eso lo tendré que hacer con todas las placas que ya había recortado. Y aquí te muestro cómo satisfactoriamente sí queda a la altura de la figura. Sus pies quedan en el suelo y eso es lo que yo quería medir, que no se excediera hacia arriba. Aquí volví a tomar las plaquitas de cartón para medirla con el brazo de la figura, ya que soy muy paranoico y no quería que quedara algo mal, porque si no, tendría que repetir todo de nuevo. Yo más o menos por cada lado de la recargadera hice o corté alrededor de 10 plaquitas de cartón. Esto es dependiendo de la figura, las escalas a veces no corresponden, como la diferencia entre las McFarlane y las Marvel Legends. Cada una tiene una altura diferente, así que no te conviene basarte solamente en la dimensión de una figura. Ok, ahora viene el momento de pegar todo. Vamos a echar el pegamento al vasito para que así no estemos metiendo la brocha directamente al envase del pegamento, y a todas las placas les vamos a poner pegamento. Aquí yo te recomiendo que no importa qué tanto te pases de pegamento. En verdad, eso nos va a servir mucho, porque lo que queremos hacer es que el cartón se haga rígido, por si se te llega a caer o algo así, no se vaya a arrugar, a doblar o romperse incluso a la primera, no, y sea más eficiente por si se llega a lastimar. Una vez que terminé de ponerle pegamento a las placas de cartón más grande, continué con las chicas. Empecé igual una por una a bañarlas todas de pegamento. Sé que esto puede ser algo tedioso, pero no te preocupes, de verdad que quedará muy bien, o eso espero. Y así como lo hicimos de este lado, también lo haremos del otro. Aquí te muestro cómo quedan apiladas todas las placas, desde las más grandes y las más chicas a los costados. Estaba observando si me convencía y sí, terminó por convencerme. Ahora solo faltaba dejar que se secara. Una vez que medio ya estaba seco, hice la medida del respaldo. Yo ocupé alrededor de 3 placas de cartón. Yo no me fiaría tanto de mis medidas, y no porque sean del todo malas, sino porque el cartón también viene en varias presentaciones y estilos. Algunos vienen más aplastados, otros vienen más anchos. Trata de tomar la medida de tu figura y que te convenza a ti. Aquí medía la figura para saber qué tanto de altura necesitaría el respaldo. Se puede llegar a ver y decir, oye, pero el respaldo está muy inclinado o la figura se tiene que hacer muy para atrás para que se recargue, pero no, porque también le pondremos relleno y eso nos va a ayudar a que todo quede en su lugar.
Y así como con las primeras placas, procedí a marcarlo en todos los cartones. ¿Para qué? Bueno, pues así podré marcar sin tener que hacer toda la medida, bla 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 bla, pasar el cúter y ahorrarme algo de tiempo. Y ya teniendo recortadas las 3 plaquitas de cartón, ¿tú qué crees que procedí a hacer? En efecto, primero medirlas. Y ya después pasarles el pegamento otra vez. Báñalas en pegamento. Tú hazme caso, en verdad. Una vez que terminen bañadas en pegamento, le recargas lo que viene siendo la parte del sofá y vamos a dejar que se seque por un buen rato. Yo lo dejé por un día. Ya estamos por acabarlo. Si te está gustando el video, por favor dame un like y compártelo, por favor. También me gustaría que me comentaras de qué otra forma lo hubieras hecho tú y qué otros materiales hubieras usado. Pero continuemos. Una vez que ya lo dejamos secar por un buen rato todo el cartón, volveremos a usar el pegamento, pero esta vez un poco menos. Yo le impregné el pegamento en las partes en donde iba a poner el relleno. En este caso las recargaderas, que es en la parte de arriba, y en la parte del respaldo, que le hice como un tipo de almohadillas. Esto para mí fue como lo más eficiente, porque a la hora de ponerle la tela se verá como si sí estuviera acolchonado. Así, una cosa, trata de no ponerle tanto pegamento al relleno porque se puede endurecer y ahí sí es donde ya no se va a ver acolchonado. Necesitamos que se vea como si fuera un sofá de verdad. Una vez que ya terminamos de poner todo el acolchonado, ponemos la tela para poder medirla y saber qué tanto vamos a utilizar. Procedemos a recortarlo. Ya recortada la tela, la puse encima y le di la forma que quería, que era que estuviera un poco sumido de los costados y de la parte del respaldo. Ok, mi primera idea que había tenido para pegar la tela al cartón fue hacerlo con el pegamento instantáneo, pero manchaba la tela. A la hora de pegarlo, toda la tela quedaba muy manchada. Por la parte de abajo no me preocupaba tanto, hasta que me di cuenta que por los costados también tendría que pegarle. Y eso ya no me convenció, no quería que se viera manchado. Entonces mi segunda opción fue engraparlo. Si el cartón ya estaba duro, ponerle una grapa no iba a ser algo tan grave. No es como que vaya a perforar todo el cartón. Y aquí te muestro cómo lo hice. Engrapé esa parte y así lo hice consecutivamente en la parte en donde es el asiento del sofá. Y también en la parte de abajo, que era lo más importante. También tuve que hacer unos dobleces y recortar parte de la tela para que se vea más formal y que nada le colgara o algo así. Y ya por último, la idea que había tenido era ponerle 2 almohadillas en la parte del asiento. Es lo que un sofá convencional tiene, ¿no? Y al final, adivina, no me convenció. Entonces lo que terminé haciendo fue agarrar parte del relleno y extenderlo en la parte del asiento. Y una vez que ya tenía esa medida, lo puse encima de mi tela. Solamente que utilicé la parte de la playera al revés para que tuviera un contraste y no se viera todo gris. Doblé la tela y le hice la forma de la almohadilla. Entonces, como te lo explicaría es, ya que está el relleno medido, voy a coser de la parte de aquí y de la parte de aquí. Claro, con la tela volteada. Te recomendaría que hicieras las medidas para que no te sobre ni te falte. ¿Y para qué dejaremos esta parte abierta? Bueno, una vez que ya esté cosido, vamos a meter el relleno y de ahí vamos a cerrar esta parte. Y así es como nos quedaría la almohadilla. Si te das cuenta, el borde en L se ve cosido por dentro. Y ese era el objetivo. Solamente la parte de arriba se ve cosida. Pero pues no es nada grave. Para mí se ve bien. Y ¡voilà! Así es como queda nuestro sillón de cartón
y tela. Sinceramente me quedé muy satisfecho con el resultado. Sé que no es la mejor idea y tal vez no es innovadora, pero en verdad que me gustó. La parte del relleno le da un plus muy grande y el tamaño siento que es el adecuado. No se ve ni muy grande y no se ve tan pequeño. Puedes hacer almohadillas de cualquier otro color de tela. Yo hice de este porque quería que se viera así, con este contraste de negro. Y bueno, así es como terminamos este mini proyecto. Sé que en el video se ve un poco rápido, pero de verdad debes tener paciencia para hacerlo. Yo confío en ti, tú puedes. En fin, muchas gracias por ver. Me despido de ti y te veré en un próximo video. No olvides suscribirte y darle like. Y compártelo también si puedes, me ayudaría muchísimo. Estamos creciendo poco a poco y es algo que me tiene muy ilusionado. Sin más que decir, gracias. Y recuerda, una gran colección conlleva cero toxicidad.